Donc, on est prêt. Nous allons donc passer à Patrick Muller qui va nous parler de C3, un coronographe de 40 cm au pic du midi. Merci bien. Lo siento mucho, pero no hablo español, por lo tanto voy a hablar en francés, mejor para los franceses. También, por otra parte, me gustaría hablar del C3, del C de coronógrafo 3, porque es el tercer coronógrafo de la cúpula, paralelamente con el instrumento Climso. Bien, antes de comenzar me gustaría hablar de Climso, porque no estoy seguro de que todo el mundo esté familiarizado con lo que ocurre en el pico y lo que se hace allí. Entonces, bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre Climso. Bien, Climso, ¿qué es Climso? Es un instrumento en el que hay 4 instrumentos realmente. Tenemos 2 lentes y 2 coronógrafos. Entonces tenemos el primer coronógrafo, el C1, es alfa. Un segundo coronógrafo que filtra en el helio y que también es en hierro 13, lo hablaré después. Para la corona caliente tenemos una lente L1 que al principio eran lentes coronado, que se han cambiado. Tenemos un filtro H-alfa para la superficie H-alfa acoplada con las protuberancias H-alfa. Y luego tenemos la L2, que sería un filtro de calcio 2 para la fotosfera. Este es el instrumento Climso, instalado en el Pic du Midi, que pudimos ver ayer en la proyección, con una cúpula abierta. Bueno, este es el instrumento que se veía, es Climso, se llama Climso. Yo formo parte de los observadores asociados, un grupo de amateurs que utilizan el instrumento. Se trata de un instrumento que pertenece a la asociación, ha sido creado, instalado en el pico, abonado o con fondos de la asociación, y fue creado y puesto en marcha por gente de la asociación en colaboración con el observatorio del Pic du Midi, por supuesto. Bien, ahora que hemos visto un poquito el instrumento que utilizamos, me gustaría hablar de este proyecto que hemos llevado a cabo en el pico. Pero diré que antes de construir este instrumento hemos tenido que pensar, por supuesto, si era algo interesante para instalarlo en el pico. La idea definitiva es que hoy, cuando vemos imágenes del Sol, obtenemos este tipo de imágenes. Estas imágenes nos muestran la superficie, ¿no? Aquí vemos un periodo tranquilo, la corona baja, la corona inferior. La idea es obtener esto, realmente. Esto que vemos en verde sería el inicio de la corona caliente, la famosa corona caliente que se ve durante los eclipses. Entonces la idea es precisamente poder ver esa corona caliente, que es 200.000 veces menos luminosa que la superficie del Sol. Por lo tanto, eso es precisamente lo que nos complica la vida, y esa sería la idea. Bien, poder observarla. En marzo de 2015 realizamos una datación del C2, pusimos un sistema de volteo con un filtro. Ahí filtramos en el hierro 13 a 1074 Angstrom. Bien, hemos obtenido imágenes hasta 2019. Esta manipulación es operativa, pero ya no es necesaria, entonces ya no se utiliza. El sistema puede activarse en cualquier caso si fuera necesario. El objetivo de
este hierro 13 en el C2 es responder a las siguientes preguntas. ¿Podemos ver la corona caliente gracias a Cleanso? ¿Cuántos días al año podemos verla? ¿Cuál es la técnica de modulación más adecuada para verla? ¿Y cuál es también la línea banda espectral correcta? Bien, ¿cómo respondemos a la primera pregunta? ¿Se puede ver la corona? Bueno, la respuesta es sí, porque la hemos visto aquí, de hecho, en esta imagen de Cleanso. Por comparar, me gustaría enseñar aquí una imagen obtenida por el satélite SWAP. En blanco y negro es lo que hemos hecho nosotros, hemos forzado un poquito el tratamiento, hay que reconocerlo, pero luego tenemos la imagen del SWAP el mismo día, superpuesta, y vemos que por lo tanto se ve la corona. Bien, segunda pregunta, ¿cuántos días al año podemos verla? Bueno, aquí vemos que de los 365 días del año de presencia en el pico, hemos realizado 180 días de observación, 180 días de observación normal, de los cuales 132 fueron en el C13. Bien, ¿cuál es la técnica de modulación adecuada aquí? Bien, el C2 utiliza un filtro que se puede inclinar mecánicamente para poder modular el área espectral. Esto genera imágenes que vemos aquí, imágenes espurias, lo que significa que vamos a tener que cambiar de herramienta, y en el futuro, en el C3 futuro, tenemos que encontrar otro sistema. ¿Cuál es la línea espectral correcta? Bien, a 1747 Armstrong no estamos en el espectro visible, por lo tanto con una cámara que hace pausas y añadimos 10 veces 0,6 segundos de pausa es demasiado lento. Entonces, para la investigación que quiere realizar Arturo López, esto es demasiado lento. Entonces tenemos que encontrar otro sistema diferente que sea mejor. Como comparación, vemos aquí una imagen obtenida por MESCO. En MESCO era un coronógrafo del pico, y vemos la imagen aquí, por lo tanto, la raya verde a 5303 Armstrong nos da mejores imágenes, y aquí estamos en el espectro visible, entonces mucho mejor. Aquí vemos una curva, la diferencia muestra la diferencia de intensidad en verde. Tenemos el 1074 y el hierro 14 está en verde, que sería 5303. Tenemos una dinámica mucho más importante en el hierro 14, por lo tanto, conclusión. Bien, aquí tenemos las conclusiones. Sí, vemos la corona, más de 100 días al año, vemos la corona en espectro infrarrojo, es una cámara ciega. Estamos en el espectro infrarrojo, precisamente vamos a cambiar la línea espectral. Vamos a pasar a 5303 Armstrong, 200 veces más sensible a la detección, y vamos a cambiar la técnica de modulación. Y entonces llegamos al C3. Bien, ¿por qué hacer un C3? ¿Por qué un tercer coronógrafo? Bien, es una buena pregunta. Podríamos decir que con estos dos se ve la corona, sí, pero el C2 es limitado, como hemos visto, desde el punto de vista del tamaño del radio. Vamos a ver que el C3 tendrá un campo mucho mayor, mucho más amplio. Por lo tanto, con las imágenes que obtenemos hasta ahora no podemos
hacer lo que vamos a poder hacer con el C3. La finalidad de este C3 es medir el campo magnético, la velocidad del plasma en la corona caliente a 2 millones de grados, recordémoslo, para comprender el calentamiento de esta famosa corona caliente, precisamente. Imagino que quien se interese en el Sol sabe que entre la corona inferior y la caliente hay una diferencia de temperatura enorme, y en la actualidad no sabemos responder a la pregunta de cómo se calienta esa corona caliente, ¿no? No sabemos cómo se calienta. Entonces esa es la gran pregunta, esa es la idea. La idea es analizar precisamente estos flujos y comprender todas estas cuestiones. Vale. El problema es el tamaño. ¿Qué tamaño va a tener esta herramienta? Estamos limitados de alguna manera en este sentido. La idea sería lograr un telescopio de 40 centímetros para poder contar con el telescopio de mayor diámetro posible en actividad. El proyecto parece que va a dar comienzo y vamos a poder desarrollar este C3, al parecer. Hay quien va a decirme que no será el mayor telescopio, porque en Hawái hay alguno más. El problema es que el instrumento de Hawái no es un coronógrafo. Entonces nosotros vamos a contar con un coronógrafo que solo observa la corona. Bien, el proyecto, por lo tanto, ya comenzó en 2016 con una idea de Arturo López Arist, que realizó un primer plano que fue abandonado posteriormente. Paso rápidamente esta diapositiva sobre financiación. Este instrumento va a costar caro. Teníamos inicialmente 300.000 euros de presupuesto. La asociación participa con un 50% de este montante y el resto viene de una asociación, de distintas asociaciones, el IRAP, la UNEP, la región de Occitania, el CNRS, la Universidad de Toulouse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto en cuanto a financiación, muy rápidamente. Cuando se determina ya la financiación, se pone en marcha el proyecto. Como digo, el proyecto comenzó a finales de 2018. Ha habido, en primer lugar, unas estimaciones mecánicas. Logan Parés y Luc Detwiller, un observador asociado amateur, pero profesor de óptica, hicieron estudios ópticos, y Jean-Baptiste Davin asumió la dirección técnica de este proyecto. Bien, el C3, por lo tanto, efectivamente tendrá 40 centímetros de diámetro. Aquí vemos todos los datos. La lente tiene 42 centímetros en realidad, pero bueno, nos dará 40 centímetros de apertura. Tendrá un focal de 3 metros 20, una longitud total de 5 metros. Su campo será de 2,6 rayos solares. En comparación con el C2 vamos a poder llegar muchísimo más lejos. La observación de la corona tendrá una resolución estimada de 1 segundo, con una cámara de 4K. Tendrá una equipación, tendrá un filtro de Liud y permitirá realizar mediciones del campo, de los campos magnéticos, de la velocidad del plasma, etc. Bien, el proyecto está bajo la supervisión del IRAP, la ONP, el observatorio del Pic du Midi, para la construcción de las partes ópticas. También serán desarrolladas. Luego
la empresa CMP Industrie se va a encargar de, pues de otras partes de este proyecto, pero esto lo paso rápidamente porque no me queda mucho tiempo. Bien, ¿en qué estamos ahora? ¿En qué punto nos encontramos? Bien, hemos recibido el tubo, ha sido validado, vemos el tamaño del tubo. Los anillos también han sido validados. Hemos recibido también los soportes. Todo lo que vemos ahí son los soportes del cono, el ocultador. La cámara también la hemos recibido. Ahora la estamos validando, estamos haciendo algunas pruebas. ¿Y qué más? Aquí lo hemos instalado en el tubo. Hemos recibido también todos los soportes que se prueban en Tarbes, que se van a montar en el pico en marzo. Este va a ser el resultado y todo esto luego se va a instalar en la montura que tenemos en el pico, que voy a mostrar después. En cuanto al calendario, ¿qué puedo decir? Bueno, la parte mecánica, los controles electrónicos, todo eso está en curso, el control de la cámara también está en curso, el interfaz hombre-máquina también está en curso, las pruebas electrónicas, etcétera, también, apoyo mecánico lo mismo. El O1, la lente de apertura, llegará en octubre. No sé si llegará realmente. El tren óptico, de momento no tenemos visibilidad respecto a la entrega. La alineación óptica se hace en Tarbes antes de marzo y el tubo se montará en marzo aproximadamente. Luego pasaríamos a la formación del personal sobre la nueva herramienta, la primera fase. En la segunda fase, la instalación de los elementos polarimétricos y continuaremos adelante con el proyecto. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? No hay preguntas, vale, bien. Quienes estén en París el 11 de noviembre, informo de que hay una presentación, hay una reunión en la Villette, donde vamos a hacer una presentación en la Villette con el presidente de la asociación. Nos han dado 3/4 de hora, así que habrá tiempo de detallar muchísimo más todo esto, mucho más que hoy, desde luego. En cualquier caso, el proyecto sigue adelante y esperamos pronto poder obtener resultados. Muchísimas gracias.